¿Se cruzan en algún punto la poesía y las matemáticas? Esa es la típica pregunta que se le hace muchas veces o se le ha hecho a grandes matemáticos. No lo sé. Pero sí sé que un poeta chileno, genial, Juan Luis Martínez, intentó hacer ese cruce. Hizo poesía que era también, de alguna manera, matemática. Parodia de matemáticas, risa sobre las matemáticas y sobre la lógica. Escribió este magnífico libro, casi inencontrable, La Nueva Novela. Me refiero a Juan Luis Martínez. Y quiero partir citando un poema que es al mismo tiempo un texto matemático. Dados dos puntos, A y B situados a igual distancia uno del otro, ¿cómo hacer para desplazar a B sin que A lo advierta? Plantéesele a A el siguiente problema. ¿Cómo haría A para desplazarse sin que B lo advierta? En el momento en que A se concentra en el problema, B se desplaza rápidamente. Esa es una. Y luego también tiene unos ejercicios que son tareas de aritmética. La suma, partamos por la vieja suma. Un ejemplo, un día jueves más una partida de ajedrez igual a la batalla de Waterloo. Ejercicio 1. Un grupo de almohadones más un gato de porcelana igual a Buda. Ejercicio 2. Una golondrina más la Revolución Francesa igual a las obras completas del Marqués de Sade. O esta otra. La edad de piedra menos una pompa de jabón igual a la ley de gravedad. Esa es la resta. El lago de los cisnes menos una página en blanco igual a una página en blanco. Vamos a la división. El océano Pacífico dividido por los 10 mandamientos es igual a un vaso de agua. Y la Venus de Milo dividida por una casa de chocolates igual a una niñita de 7 años. Juan Luis Martínez, quien dijo: ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es solo la base, pero es la base. La real es aquello que te chocará como realmente absurdo. El ser humano no soporta mucha realidad. El universo es el esfuerzo de un fantasma para convertirse en realidad. Y para conversar de esta realidad, como decía Juan Luis Martínez, para ver si detrás de esta realidad hay algún sentido, para ver si la matemática puede decirnos algo de la realidad que sea distinto a ella misma, para ver si las matemáticas es un juego inventado por la mente humana, un juego loco que puede llegar a ser absurdo en todo sentido. Para hablar de las matemáticas con pasión, está conmigo el matemático Ricardo Baeza, a quien le agradezco su presencia en esta belleza nueva. Gracias por la invitación. Ricardo, primero, ¿qué te surge? ¿Qué le surge a un matemático cuando un poeta que además tenía filtrado con la matemática, Juan Luis Martínez estudió ingeniería, cuando hace estas burlas, llevar el lenguaje matemático hasta el extremo del absurdo, a tratar de cargarlo de contenidos que a lo mejor no son puramente matemáticos? ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas eso? Bueno, me llama la atención es el hecho de que él juega con las palabras, ¿ya? Porque en realidad es un juego, ¿ya? No hay un matemático siempre trata de buscar relaciones entre las cosas. Ajá. Eso es parte esencial de las matemáticas, es buscar las relaciones y a través de esas relaciones concluir verdades, ¿ya? Llegar a ciertas realidades como tú estabas hablando recientemente. Él juega con palabras que por ahí no tienen mucho sentido unas con otras, ¿ya? Pero sin embargo resulta algo hermoso. Y eso es algo también esencial de las matemáticas. Yo creo que aquí lo común que tenemos es que a través de una cierta abstracción, ¿ya? Tanto un poeta como un matemático llegan a cosas hermosas. Dirac también, un gran físico, pero también un matemático de cierta manera, decía que un resultado hermoso tenía que ser verdad. Que uno tenía, cuando buscaba algún resultado en física, tenía que también buscar la hermosura de él. Y ahí esa era una base para guiarse, ¿ya? Y yo creo que aquí en esta poesía también se ve eso, ¿ya? O sea, la belleza es una categoría todavía válida en la matemática. Por supuesto. Siempre se pensó que belleza y verdad era una idea platónica. No, sigue siendo una categoría válida. Definitivamente. Yo creo que las relaciones maravillosas que a veces existen contienen también una belleza intrínseca. Y claro, yo creo que los matemáticos la entienden mejor que otras personas. Por eso por eso termina siendo matemático. ¿Y por qué alguien es un poeta? Porque él entiende una cierta belleza distinta como la ven los demás y trata de transmitirla.
el común de las personas que hacen otras actividades también se impregnan de esto, pero muy limitadamente con respecto a lo que siente el poeta o lo que siente un matemático. Pero los matemáticos también gozan de la belleza de sus resultados, ¿ya? Y eso es indiscutible. Y en eso nos parecemos a los poetas. Te voy a hacer una pregunta que yo sé que es muy difícil, que tal vez no ha resuelto ningún matemático, y que lo plantea en este libro La trama oculta del universo, John Barrow. Dice, si se le pregunta a un matemático ¿qué son las matemáticas?, no va a poder contestar a pesar de que esté sumergida y viviendo en ellas. Si alguien te pregunta ¿qué son las matemáticas? Difícil decirlo, es como cuando le pides a un pintor o a un poeta que te diga, que te interprete lo que hizo, o que alguien te diga a un pintor que diga que interprete el cuadro que hizo. A un matemático también le es realmente difícil. La matemática es lo que tú estás haciendo, ¿ya? La manera como tú trabajas, ¿ya? El métier mismo. Pero si tú tratas de dar una definición de las matemáticas, vas a caer en una limitación tan grande de las cosas que va a terminar siendo algo muy truncado. Hay una bonita expresión de Poincaré, ¿ya?, que definió también las matemáticas, que es el arte, ¿ya?, de darle dos nombres distintos a la misma cosa. Por ahí podríamos ver. Eso también tiene algo de poesía, ¿no es cierto? Sí. Tiene algo de poesía. Por ahí podríamos empezar a hablar, pero yo no trataría de limitar la matemática o muchas otras áreas, muchas otras ciencias, dando una definición de ella, porque te limita inmediatamente. Uno de los elementos que el mismo Einstein señaló alguna vez que más sorprende de la matemática es cómo algo creado por el hombre, a partir de una abstracción, conecte tan potentemente con la realidad. Sea quizás uno de los lenguajes que más toca la realidad. Sí, eso a mí es lo que me sorprende desde afuera, mirando las matemáticas. Y a la gente la poesía y la literatura seguramente le da una envidia parida. Cómo hay un lenguaje, ojalá, la poesía tal vez en algunos momentos conecta, no siempre, pero la matemática tiene esa capacidad, siendo algo mental, algo que vive en el mundo de las ideas, digamos, de la abstracción, toque fuertemente, esté tan conectado y funcione tan bien con la realidad. ¿Por qué? ¿Cómo se da ese Eso es un misterio que yo creo que ningún matemático tampoco lo entiende bien, ¿ya? O sea, a lo mejor, bueno, la matemática es en parte de una creación del ser humano, o hay mucha discusión al respecto, porque hay las ideas intuicionistas o las ideas platónicas sobre lo que es matemática. Veamos esas dos ideas, explicarlas brevemente. Para un platónico, el hacer las matemáticas, el proceso de las matemáticas es algo descubridor. Tú vas descubriendo hechos. Tú creas tu base matemática y de hecho están todas las verdades automáticamente ahí y tú lo que haces es descubrirlas. Para un intuicionista es al revés. Las matemáticas tú las vas construyendo, tú las vas creando. Entonces hay una discrepancia grave entre las dos, aunque no son incompatibles en mi manera de pensar. Yo creo que ambas cosas funcionan bien. Entonces, si tú mezclas ambas cosas, te das cuenta que el ser humano, si vemos la parte creativa de las matemáticas, no la parte de descubrir también, que por ejemplo tú puedes haber descubierto un sistema de axiomas, ¿no es cierto?, y tratas de encontrar todos los resultados que se basan en esos axiomas, podrían no tener nada que ver con la realidad, ¿no es cierto?, porque podría ser un axioma totalmente cosas fuera de serie. Pero si tú creas además, y yo creo que los axiomas que nosotros hemos siempre puesto están también de cierta manera fundamentados por nuestras percepciones de la vida real. Eso no lo podemos quitar. Entonces, tú vas creando cosas que están relacionadas con el mundo diario. Contar, por ejemplo, yo veo aquí cosas, hay un montón de cosas discretas, es lo que yo veo, mi percepción. Entonces, me incita a distinguir, aquí hay más cosas que en otras, entonces empieza a aparecer la noción de número, etcétera, que son conceptos que son perceptivos. Hay también un famoso dicho de un gran matemático que decía: Dios creó los números y el resto lo hicieron los seres humanos. Yo no creo en Dios, pero igual yo creo que los seres humanos, pero creo en los números. Pero de todas maneras, yo diría que es increíble, volviendo a lo que tú decías, la relación de las matemáticas con la realidad misma. ¿Ya? Si tú ves, por ejemplo, hoy en día, cosas tan obvias, ¿ya? Tú usas un GPS. Yo dije el GPS. El GPS es algo hoy día que la gente casi, los agromensores o los agrónomos, hoy día tú ves los autos, ¿no es cierto? Ya están realmente dependiendo de este tipo de artefactos. O tú quieres ver la prevención de terremotos, por ejemplo, y tú quieres ver el movimiento de capas tectónicas pero ya en forma milimétrica dentro de un lapso de un año.
todo eso lo puedes medir con matemáticas. Entonces las matemáticas son en la transmisión de montones de datos y cosas así. Las matemáticas son aptas ya para reflejar todos esos fenómenos. ¿Por qué? Bueno, eso es a lo mejor todos esos aparatos son un producto del hecho de que tú tengas las matemáticas desarrolladas también, ¿ya? Algo que también me ha sorprendido, a ver, por ejemplo, si vemos el caso de lo que fue la teoría de la relatividad de Einstein, que cambió nuestra manera de ver, por ejemplo, lo que es el espacio. Claro. Pero hubo un matemático o matemáticos que ya antes de que Einstein comprobara esta teoría, ya matemáticamente habían abierto el camino para una noción del espacio que el hombre no conocía empíricamente. O sea, hay un adelanto. Tremendo en eso. Por ejemplo, Riemann en el año 1850 ya tuvo la concepción de una geometría distinta. ¿Ya? Gauss también, ¿ya? De que había geometrías ¿ya? Donde la suma de los ángulos de un triángulo no era 180 grados, por ejemplo. Entonces ya empezaron a aparecer todos esos conceptos y se formaron el cálculo tensorial, ya la geometría diferencial. O sea, Einstein encontró ya la matemática precisa que él necesitaba para formular la teoría general de la relatividad. Pero es interesante también que la teoría de la relatividad especial, que Einstein por ahí, por el año 1905, ya formuló, ya la había formulado también simultáneamente, con pequeñas nuances ya distintas, Poincaré, que era un matemático. ¿Ya la había formulado él? Tenía, pero prácticamente todas las mismas ideas, excepto una sola, que la constancia, la velocidad de la luz es constante en el vacío. Esa era o sea que todo se basaba en eso. Esa era la única diferencia, y eso fue el golpe de gracia que le dio Einstein a toda la mecánica clásica, ¿ya? Reconocer eso, ¿ya? La constancia de la luz. Pero la matemática está desarrollada, además. Yo he escuchado, he entrevistado a algunos astrofísicos, astrónomos, he leído algunos artículos así, de divulgación, que hablan de que hoy día la astronomía está en una especie de hoyo negro o de encrucijada, en el sentido de que solo puede dar cuenta, se da cuenta que está ciega ante una realidad que la excede, que lo que ha dicho, lo que ha nombrado, es solo una parte mínima de algo que se llama, no sé cómo se le llama, un espacio oscuro, una realidad oscura, algo que no pueden ellos cuantificar, medir y nombrar, porque le faltan los instrumentos, o sea, falta ahí que algo suceda a lo mejor en las matemáticas. Por supuesto. Para que se dé ese salto en la astronomía. Y eso yo creo que es cierto. O sea, yo creo que está haciendo falta matemática nueva para tomar en cuenta ese tipo de fenómenos que recién estamos detectando ahora. ¿Ya? Y no solamente en esa área. Si tú ves en la biología celular, ¿ya? En la biología molecular, que es una nueva área de la biología. ¿Ya? El tratar de asignarle a la célula, por ejemplo, las funciones de la célula con ciertos mecanismos matemáticos, es un área nueva que realmente requiere de mucha más matemática de la que tenemos en este momento, y yo creo que ahí hay un desafío tremendo para el futuro. ¿Ya? Entonces, ahí yo creo que la realidad está impulsando a la matemática a desarrollarse también. O sea, ahí hay una cosa distinta, hay un feedback distinto. Antes, en muchas ocasiones, y yo creo que también en el futuro, la matemática ha sido un predecesor de lo que viene después, pero ahora ha sido al revés también. La física, los descubrimientos más experimentales están motivando también ya a desarrollar nuevas áreas de las matemáticas para poder dar cuenta de ello. Me imagino que también, y esto es una virtud, hay mucha matemática que podría ser inútil, entre comillas, así como hay poesía, que uno podría decir es inútil. Matemática que solo sirve para las matemáticas. Pero que la gracia justamente de una disciplina es que pueda darse el lujo y la posibilidad de desarrollarse. Hablemos de estas matemáticas inútiles, tal vez nos podría dar incluso un ejemplo. Algo que esa es la belleza. Claro. Para mí gusto. Habiendo las matemáticas asesoradas. Claro, y habiendo toda esta maravillosa, para mí la parte más bella de la matemática es su no aplicabilidad, su totalmente inutilidad completa. Había un matemático famoso ya, Hardy, del siglo pasado, ya, decía que su gran orgullo era que todo lo que él había hecho no servía para absolutamente nada. Yo comparto un poco su opinión, pero por ejemplo, ya, yo creo que son retos a la humanidad, ¿ya? Retos al espíritu, ¿ya? Ciertos problemas, ¿ya? Que han existido en matemáticas que, como tú dices, a lo mejor no sirven para nada, pero que también han servido para desarrollar otras áreas de la matemática, pero el problema mismo no tiene ninguna trascendencia si tú quieres mirarlo. Y por darte un ejemplo, hay muchos otros, ¿ya? Pero el ejemplo más típico, más conocido, es el famoso problema de Fermat, que acaba de ser resuelto hace un par de años atrás. ¿La teoría de Fermat fue resuelta? El problema famoso de Fermat. Y ya que me pusiste una pizarra aquí, por favor, enúncialo. Lo voy a anunciar, ¿ya? Y eso es un resultado reciente
Primero, ¿quién era Fermat? Ubícanos. Fermat era un abogado francés, ¿ya? Yo soy pésimo para los años, para los datos, todas esas cosas, pero por lo menos unos 400 años atrás, ¿ya? Era un, a pesar de que eres matemático, tienes mala memoria numérica. Sí, pésimo, ¿ya? Yo, no me hable de número de teléfono y cosas por el estilo, no tengo idea. Y soy pésimo para usar todas esas máquinas, y de hecho con el computador no funciona tampoco. El hecho es que este era un juez francés, ¿ya? Que tenía una afición por las matemáticas, y era un gran matemático, intrínsecamente. Un juez que incluso mandó gente a la horca, ¿ya? Wow. Y, o sea, no digamos que algunos matemáticos son muy simples, ¿ya? Y su pasión era la teoría de números, ¿ya? Permanentemente estaba descubriendo resultados y nunca escribía las soluciones de los resultados, sino que le mandaba cartas a los matemáticos de la época, Bernoulli, Euler y cosas que vinieron después. Le mandaba cartas proponiéndole estos problemas. Y gozaba viendo que ellos sufrían porque no lo podían resolver, y él sabía la solución. Y entre ellos entonces propuso... Era un sádico de las matemáticas. También un sádico. Hay un famoso teorema, que es el teorema de Pitágoras, que dice que los lados de un triángulo satisfacen de un triángulo rectángulo satisfacen esta ecuación. Si tú tienes un triángulo rectángulo, si esto es z, x e y, los griegos, ¿no es cierto?, descubrieron esa relación, ¿ya?, que había entre estas. Y no solamente los griegos, mucho antes que ellos, el teorema de Pitágoras. Este era el famoso, yo creo que lo sabían los babilonios mucho antes que él. Pitágoras lo transmitió, lo reconoció. Y tú puedes encontrar aquí, por ejemplo, y esto le sirvió en el pasado a los constructores, ¿ya?, a los arquitectos, ¿ya? Si tú te fijas, para construir ángulos rectángulos, si tomas 3 al cuadrado más 5... 3 al cuadrado es 9, ¿ya? Más 4 al cuadrado son 16, 9 y 4 te da 25, que es 5 al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, podías encontrar entonces, si tomabas un trozo de largo 3, 4 y 5, podías construir un triángulo rectángulo. Así que hay soluciones de esta ecuación con números enteros, que eran los únicos números que ellos conocían, los griegos, después muchos otros también. Los números como los conocemos ahora vinieron mucho después. Y lo que hizo Fermat fue borrar este 2 que aparece aquí y poner un n, un número natural, y afirmar que una ecuación de este tipo, con n, 3, 4 o cualquier otro número que venga, no puede ser soluble con números enteros, con números 1, 2, 3, 4, etc. Eso fue lo que propuso. Él lo dejó abierto. Lo dejó abierto y dijo que tenía una maravillosa demostración. Una maravillosa demostración, pero no la podía escribir. Y de hecho, esto para poco tiempo después, el número 3, para el número 3, para el número 4, sí, Fermat escribió demostraciones, de cierta manera. ¿Pero cómo dice que se resolvió hace 2 años? ¿Qué significa? ¿Otro matemático? Claro, ahí vengo, sí. Pero este problema quedó abierto y nadie podía demostrarlo, ¿ya? Y realmente era un quebradero cabeza. Es un quebradero cabeza, porque tú ves un problema insípido, realmente no tiene ninguna aplicabilidad para nada. Si tú lo miras, pero es una maravilla decir... ¿Es matemática pura? Es matemática pura, es decir, no existe. Decir una cosa así, ¿ya?, entre todos los infinitos números, que no existen números que satisfagan esta relación, es una cosa extraordinaria, porque ¿de a dónde lo sacas, no es cierto? ¿De a dónde sacas? Esa es una afirmación de infinitos números, ¿no es cierto? Porque tú tendrías que probar todos los números aquí y comprobar que nunca se cumple esa relación. Alguien tenía que sacar el conejo del sombrero. Exactamente. Y pasó lo siguiente, que los matemáticos se dedicaron montones de tiempo a resolver este problema, y a través de eso, sí, este problema sirvió para desarrollar nuevas matemáticas, para descubrir nuevos números. A ver, ¿un nuevo número, por ejemplo? Claro. Por ejemplo, te voy a mostrar números interesantes que aparecieron ahí. Esta pizarra. Es de la vieja escuela, pero es un homenaje a la vieja escuela chilena. Por ejemplo, pongamos x cuadrado más y cuadrado, que es más fácil que los otros, más sencillos, ¿ya? Si tú, esto lo puedes escribir así, ya haces una abstracción, ¿ya? Si pones y raíz de menos 1, cosa que no existe, ¿ya?, por x menos y raíz de menos 1, tú tienes una identidad entre esto y esto. Así que este problema ya te sugiere inventar números de esta forma, con un número nuevo, que es raíz de menos 1. ¿Raíz de menos 1 sería el número nuevo? Un nuevo número, la raíz cuadrada de menos 1. Es un número que se llama imaginario. ¿Y eso qué abre ese número? A una nueva aritmética, una nueva manera de calcular, con nuevos números, ¿ya? Y que realmente han tenido una tremenda importancia, por ejemplo, en física teórica, ¿ya? Los físicos trabajan con números, se llaman números complejos, ¿ya? Pero entonces,
Pero si cambias este 2 por un 3, por un 4, por un 5, por un 7, empiezan a aparecer también otros objetos que corresponden a la raíz de -1, que son las raíces enésimas. Las raíces enésimas, que misteriosos suenan. Y, ¿sí? Y esos números sirven para reconstruir nuevos complejos matemáticos, ¿ya? Y eso ha abierto toda una área llamada teoría algebraica de números. Pues bien, esa es la contribución de este problema inocuo a una teoría que es la teoría de los números algebraicos, que por otro lado esa teoría de los números algebraicos ha permitido desarrollar la teoría de códigos, la criptografía, y todas esas son áreas que hoy en día tú encuentras tremenda aplicación. Así que si tú quieres un problema como esto, indirectamente... ¿Cuál es la criptografía, perdón? La criptografía es la transmisión de mensajes, ¿ya? Que tú quieres mandar un mensaje tuyo a otra persona, pero tú quieres que nadie lo descubra, qué es lo que estás transmitiendo. Entonces lo encriptas, ¿ya? Lo codificas de alguna manera y se lo pasas al otro. Pero tú tendrías que decirle al otro cómo decodificarlo, ¿no es cierto? Entonces, todo el mecanismo para mandar este mensaje y encontrar esa inscripción se llama criptografía. Cuando yo te escucho hablar y te veo tan apasionado, te brillan los ojos, las manos, el cuerpo, todo, ¿no? Como le sucede a un artista cuando está explicando su cuadro, o un poeta cuando está recitando un poema, veo que hay un placer, un placer místico. Y hablamos de ese placer sí, la vez pasada, no me lo saque, no, que me lo han sacado en cuenta. Pero me pareció notable eso. Claro, sí, pues es verdad. ¿Es verdad que las matemáticas te producen a ti un placer físico? Físico también, sí, definitivamente. Ya no solamente intelectual, no. Tú tienes un placer ya casi digamos, sexual, ya, si tú quieres. ¿Ya? Hay una cierta relación con estas cosas. ¿Ya? Pero yo quiero volver al caso del matemático que descubrió esto, que se llama, que resolvió este problema, que es Andrew Wiles. Que para resolver este problema, que tú lo ves aquí, esto es un problema puro, así, abstracto. Había otras conjeturas en las matemáticas que estaban relacionadas con la teoría que se llama de curvas elípticas, que también tiene que ver con criptografía y teoría de código. O sea, son cosas que tienen una tremenda aplicabilidad. Tu celular, que les encanta tanto a la gente, no sé, yo los odio, ya, pero a la gente... Los fetiches todas estas cuestiones, todas estas dependen de todas estas teorías de código, de la teoría de criptografía, de reticulados, o sea, de empaquetamientos de esfera. Todas esas cosas que son netamente matemáticas están metidas en el desarrollo de todos estos artefactos ya, de los cuales los seres humanos hoy día se usan, pero no saben por qué, de dónde vienen. ¿Ya? ¿Cuál es tu área de trabajo e investigación en el último tiempo? O a lo que te has dedicado, de repente has tocado una sola tecla. ¿A qué te has dedicado tú dentro de las matemáticas? Bien, yo trabajo en un área muy pura, pero también tiene que ver con empaquetamientos de esfera. Al principio he trabajado solamente en un área netamente algebraica que tiene que ver con invariantes de unos objetos que se llaman cuerpos, son invariantes cohomológicos. Eso dejémoslo de lado porque eso es demasiado técnico, no tiene mucho atractivo y es muy difícil tal vez explicarlo en pocas palabras. Y no es matemática muy relevante. Pero los matemáticos siempre tratamos de bajarnos el perfil. Pero he también trabajado en un área que está relacionada con la teoría de números y que está relacionada con lo que se llama empaquetamientos de esferas. Empaquetar esferas significa, tú tomas esferas, todas las esferas del mismo radio, un radio 1, esferas bien cerradas, y tú quieres amontonarlas en el espacio, pero de la manera más eficiente posible. Porque si tú pones esferas con esferas, te fijas que siempre queda espacio abierto entre uno y otro. Y por lo tanto es un problema económico también. Si tú quieres mandar, por ejemplo, un barco lleno de pelotas de fútbol, a cierta parte, tu ideal es mandar el máximo número de pelotas de fútbol. Entonces, si las pelotas en vez de fútbol fueran de cemento, pongámoslo así, entonces tú dirías si yo pudiera llenar el barco, a lo mejor el barco se hunde. Pero en realidad el barco no se va a hundir porque va a haber tanto espacio abierto dentro de ella que no van a pesar tanto. Y no hay manera de ponerlas de tal manera que el espacio quede completamente lleno en un container. Entonces, la relación del volumen que llenan las esferas con el volumen donde están contenidas, eso es lo que se llama la densidad de empaquetamiento de estas esferas. ¿Cómo trabaja un matemático? Quiero que me lo expliques físicamente. Está en un pizarrón, está en su pieza con los papeles, con una taza de café, tú mismo, y empiezas como a desarrollar este viaje a través de, no sé, lo que había antes, por ejemplo, probando, experimentando. ¿Cómo avanzas? En el caso del empaquetamiento de esferas, tú dices, bueno, yo tengo aquí un problema que lo han tratado muchos matemáticos, entonces tú primero te informas qué es lo que han hecho otros también. ¿Ya? Eso sin duda lo hace cualquier científico, siempre estar informado de lo que ha hecho otro matemático o otro científico en general. Y después entonces tú ves tu problema y tú ves, hasta aquí se ha llegado, pero estos otros problemas están abiertos. Ahora, yo tengo una cierta inclinación por esta tendencia y empieza a trabajar, a probar.
experimentas también, hay mucho de experimentación en matemáticas, tienes alguna idea también, una idea totalmente abstracta que te vino, todo eso lo vas mezclando. ¿Ya? Pero hay un trabajo arduo de estar sentado con el papel, ¿ya? Y el lápiz, y también con artículos escritos por otras personas, con el teléfono también, ¿ya? Con la biblioteca. Pero te digo que el problema de empaquetamiento de esfera es tremendamente interesante porque tú te has relacionado con tantas áreas, ¿ya? Del saber en matemáticas y con la aplicabilidad que realmente de la cual hablamos al principio, ¿ya? Que te permite realmente encontrar, aunque tú no vayas en esa dirección, tú no tienes ninguna intención de hacer aplicabilidad, pero hay otras personas que sí pueden usar lo que tú haces, ¿ya? Y mi pequeña contribución, volviendo a lo que tú decías, ha sido estudiar ciertas constantes que se llaman constantes de Hermite, ¿ya? Que permiten estudiar la densidad de empaquetamiento de esferas, encontrar valores de estas constantes. Me imagino que estar conectado con este mundo pitagórico, este mundo que tiene una fuerte eficiencia en el mundo, pero que es un mundo paralelo, el mundo de las matemáticas, un lenguaje propio, ¿no? De alguna manera también te desvincula con la realidad, ¿no es cierto? Te hace entrar en esferas que son distintas de la esfera práctica, común, de los sentidos. ¿Cómo es esa experiencia de habitar en ese otro mundo? Porque es un mundo paralelo. Paralelo, yo no sé, puede que sea paralelo o no, no sé, pero el hecho de que tú puedas abstraerte de problemas, de las cosas contingentes, ¿ya? Te da una cierta libertad, ya una cierta tranquilidad de espíritu tremenda. O sea, eso es una experiencia que yo se la deseo a todo el mundo, ¿ya? O sea, es increíble la experiencia que siente una persona cuando encuentra algo nuevo. Cuando descubre algo que no lo ha descubierto nadie. Yo no puedo imaginarme lo que puede haber sentido Andrew Wiles cuando terminó su demostración del teorema de Fermat, que en realidad lo que él demostró es una conjetura mucho más importante, se llama la conjetura de Shimura-Taniyama. Pero cuando ese goce, eso es indescriptible. O sea, lo que tú transmites, ya puede ser muy entretenido, lo puedes contar y todo, pero el momento cuando tú estás sentado solo, ¿ya? Y estás llegando a un resultado que es nuevo, que tú sabes que no lo ha hecho nadie y que tiene cierta hermosura porque tú la entiendes, tú la comprendes, la ves, ¿ya? Eso es indescriptible. Yo creo que Einstein lo formuló muy bien cuando mencionó una vez y dijo: nadie comprende lo que sufre un científico, ¿ya? En su trabajo, pero nadie va a lograr entender fuera de un científico el goce que tiene cuando descubre una verdad. Es como cuando un místico trata de contar su encuentro con lo uno o con ciertos conceptos. Qué interesante sería que gente como tú pudiera transmitir ese goce a más, es decir, que ese goce traspasara, por ejemplo, los programas de educación, la manera como se enseñan las matemáticas. Hay una noción que la describió muy bien este matemático que se llama John Allen Paulos en este libro El hombre anumérico, el analfabetismo matemático y sus consecuencias, en donde describe, con mucho dolor, porque él es un matemático que como tú amas las matemáticas, como la mayoría de la gente dice: a mí no me gustan las matemáticas, las aprendí mal, yo no me interesa este problema de los números. O sea, esa lejanía, incluso aceptar la ignorancia de matemáticas. Gente humanista, muy preparada, que no sabe nada de matemática, ni una especie de analfabetismo total. ¿Cuál es la causa de ese analfabetismo numérico descrito? Primero, ¿estás de acuerdo con que existe ese analfabetismo numérico? Sí, definitivamente. ¿Y cuál es la causa profunda? Porque existe, desgraciadamente, porque tú lo ves permanentemente, que alguien te dice: yo era malo para las matemáticas, me cargaba las matemáticas en el colegio. Yo creo que ese analfabetismo matemático es una causa de nuestra educación, de nuestro proceso educativo. Yo creo que las matemáticas, para poderlas gozar, tú no necesitas tener nada de especial, no ser una mente brillante, no tener las habilidades especiales para ser después un matemático que va a dedicar a la investigación y todo. Pero para poder gozar las matemáticas no necesitas tener todo eso, sino que puede una persona común y corriente. Yo creo que todos los alumnos de todos los colegios podrían gozar de las matemáticas si se las enseñaran bien, si los profesores que enseñan las matemáticas entendieran. Si los libros que tuvieran fueran los libros adecuados. Por darte un ejemplo, yo estuve una vez hace años atrás en una comisión en el CEP, en el Centro de Estudios Públicos, donde analizamos los libros de matemáticas de los colegios, los libros de matemáticas hechos en Chile que se usaban en los colegios. Eran catastróficos, eran una lata, pero una lata de marca mayor, ¿ya? Llena de errores, repetitivos. Yo creo que era para quitarle las ganas a cualquier alumno para estudiar matemáticas. Nosotros hicimos un análisis súper exhaustivo de todos esos libros y recomendamos una serie de otros libros. Ya hay una serie de libros norteamericanos, ingleses, japoneses, muy buenos ya al respecto. ¿Cuál sería el cambio? Pero déjame terminar. Sí, claro. Pero yo creo que hay un problema serio con los profesores también. Hay muchos profesores que no entienden lo que están enseñando y no son capaces de transmitirle a los alumnos el interés, ¿ya? La hermosura que pueden tener ciertas cosas.
los programas de matemáticas son malos, en el sentido que son repetitivos, son operativos, no les enseñan a pensar, no les enseñan a asociar esa matemática que les podrías tú enseñar con las cosas del diario vivir. Hay tantas posibilidades que simplemente se obvian y terminan solamente en nuestro programa en una cosa repetitiva, latosa, con profesores que no entienden lo que están enseñando. Si tú vas en general a los profesores de colegio, de buen nivel incluso, y les habla y le preguntas sobre la trisección del ángulo, sobre problemas como la trisección del ángulo, duplicación del cubo, que son problemas antiguos de la geometría formulados por los griegos y fueron resueltos recién en el siglo XIX. El siglo XIX fueron completamente resueltos. No se puede trisectar un ángulo, no se puede duplicar un cubo en general con regla y compás. Esas cosas ellos no las saben. Cosas que podrían transmitirse a los alumnos. Eso podrías enseñarlo. Geometría euclidiana podrías enseñarlo a los alumnos. Podrías enseñar tantas cosas hermosas, ¿ya? Combinatorias, cosas realmente que tienen que ver con distintas disciplinas de matemáticas, y eso se pierde porque los profesores no están bien preparados. Vamos a hacer un juego, ya que tenemos un pizarrón de la vieja escuela chilena. Sí. Da la impresión de que antiguamente no habían tan malos matemáticos, que hay una tradición, hay una escuela de ingeniería. O sea, algo tiene que haber habido bueno en la vieja escuela, la vieja educación chilena. Yo creo que todavía hay, todavía hay, no seamos tan pesimistas. Estamos aquí en esta cama, con las cámaras al frente, y tú tienes la posibilidad de hacer una primera clase para todos los estudiantes chilenos que nunca han entendido matemáticas, cuando han llegado todos los porros, los repitentes, yo incluido, que no me diga también en matemáticas. Estamos contigo ante este pizarrón que está llegando en este momento a miles de ciudades de Chile. ¿Cuál sería tu primera clase? Tu primera Pero suponiendo que los alumnos saben sumar, una cosa así. Pongámosle una cosa así, dame un poco, lógico, porque si no, yo no soy un pedagogo, claro. Y yo sé que uno puede empezar haciendo juegos, ya, de todo tipo de cosas. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Ya, voy a borrar aquí ya, y esto es tremendamente ilustrativo, cómo podrías tú entusiasmar a alumnos. Pero por supuesto que ya saben sumar y conocen los números de 1 a 100. Pongámosle de 1 a 100 a 1. Por lo menos. Ya, pongamos. Entonces hay una famosa anécdota, que te la voy a contar con una anécdota. Y eso te demuestra lo que significa realmente poder pensar. Un profesor se refiere a un matemático famoso, Gauss, Carl Friedrich Gauss. Cuando Gauss tenía 9 años, estaba en el colegio, el profesor de matemáticas estaba aburrido, no tenía ganas de hacer nada, era un latoso ya. El profesor era un latoso, pero no sabía que tenía uno de los grandes genios de la humanidad ahí sentado en clase. Y dijo, yo no tengo ganas de hacer clase, voy a decirle a los alumnos que me sumen 1 más 2 más 3 más hasta 100. Y con esto los voy a tener entretenido 1 hora. Y eso lo puedes pedir a cualquier alumno de básica, ¿no es cierto? En el segundo básica le podrías decir, sume estos números, ¿no es cierto? Y digo, con esto entonces van a empezar a sumar y los voy a tener entretenidos. Voy a ponerle el diario. Eso es latoso, ¿no es cierto? Eso es latoso. Terrible. Espantoso. Pero tú puedes hacer de esto algo entretenido. ¿Qué pasa si lo pones al revés? Pon así, más 2, más 1, aquí venía 99, y tiras una raya. Y miras y ves que 100 más 1 es 101, 99 más 2 es 101, y lo que viene acá también, uno por encima del otro, todos en 101. ¡Qué buena! Y tenéis, ¿cuántos números? 100. ¿Yeah? Así que 101 por 100 es el resultado. Y eso lo hizo Gauss en segundo. ¿Qué hay detrás de eso? De esto ¿Quién hace desde ahí? ¿Quién hace que tú descubres que hay una cierta relación en las cosas? Que las cosas no son así arbitrarias. De que los números entre sí tienen vida. ¿Ya? De que tú puedes encontrar relaciones, que tú puedes, el hecho de que tú los pongas aquí partes, te das cuenta que están todos siempre en el mismo valor. ¿Ya? Que puedes obtener resultados, y este resultado es totalmente generalizable. Tú puedes enseñarle a generalizar, que eso es una de las grandes tareas de la matemática. No solamente de la matemática, de la ciencia. Si tú tienes algo, generalizarlo. Y poder resolver problemas de mucha más envergadura. Esa cosa tú la puedes enseñar aquí. Podrías partir primero con 3 números, después con 4, y demostrarles que haciendo este juego siempre vas a tener el mismo pattern, ¿ya? La misma figura se te va a formar, se te va a transmitir. Ese tipo de fenomenología se la podrías enseñar a los alumnos. Claro. Entonces los números no son algo muerto, no es llegar y sumar, tienen relaciones entre ellos. Hay vida en los números. Hay vida, claro. Hay tremenda vida. O sea, en el fondo, así como se habla de la letra muerta, se puede hablar de la matemática muerta. Hay una matemática muerta y una matemática viva. Claro, tú puedes matar cualquier cosa, puedes matar la poesía, puedes matar la música, puede ser una cosa, y así puedes matar la matemática. ¿Cómo decidiste tú esa decisión, que una decisión del destino, convertirte en matemático, dedicar tu vida a la matemática? Porque la has dedicado. Es más,
Hoy día vives en Talca, incluso te fuiste a la provincia, estás en la Universidad de Talca, te alejaste del mundo, vives fuera de la ciudad. ¿Cómo me elegí del mundo? Talca también tiene Bueno, su mundo. sí. Te alejaste del mundo urbano santiaguino. Sí, esa cosa horrible. Bueno, esa decisión, ¿cómo te vino? ¿Fue una efifanía? ¿Fue un profesor que te iluminó? ¿Eras bueno de la matemática desde siempre? ¿Cómo se dio ese cambio? Yo creo que mira, es extraño porque yo era re malo para las matemáticas en el colegio. Ya, hasta cuarto año hablo de humanidades, que ahora no se entiende ese lenguaje, pero más o menos como debe ser primero medio, segundo medio, una cosa así. Hasta esa época yo era pésimo para las matemáticas, porque no tenía profesores que eran este tipo de profesores. No hacían nada. Y tuve la suerte de tener un vecino que le gustaban las matemáticas. Y ahí, a través de... Sí, yo creo que estas cosas o te nacen sola, pero por lo general tú ves el caso de Wiles también. A Wiles, no estoy comparándome con él por ningún motivo, pero también fue alguien quien lo motivó. Siempre tienes que buscar algo, a veces, puede que seas como Gauss, que era un genio en sí, ese sí que es insuperable, ya que él nació con eso, pero en general siempre obtienes una influencia externa de alguien que te motiva, porque tú necesitas, el ser humano necesita en general motivación, ¿no es cierto? Necesitamos algo que nos despierte, que nos llame la atención. Y este vecino mío, yo lo quería mucho, me empezó a hablar de matemáticas, de otro estilo de matemáticas. Y eso fue para mí una nueva apertura. Y empecé a estudiar por mi cuenta. Yo creo que hasta en sexto de humanidad yo sabía todas las matemáticas que enseñaba tercer año de ingeniería. Había estudiado cálculo tensorial, todas esas cosas, ¿ya? Por mi cuenta. Me gustó. O sea, fue una cosa que descubriste, oye, pero si esto es algo, un libro abierto y es hermoso y se entiende. Si lo que habían logrado hacer conmigo antes era no entender nada. Igual que mi profesor de inglés en el colegio me aterrorizaba. Y el profesor de francés era una buena persona, pero también te aterrorizaba porque no te enseñaban. No te enseñaban. Si eso es enseñar, eso motiva a todo. Yo creo que tendríamos otra intelectualidad en Chile, que nos hace mucha falta, porque la intelectualidad en Chile está por los suelos en general, si tuviéramos motivación ya en el colegio. Yo creo que los niños necesitan eso y no lo estamos viendo. Ricardo, tú hablaste ahí de esa pasión que solo, lo que dijo Einstein, creo, ¿no? La pasión que solo tiene el científico cuando descubre algo. Bueno, estuve revisando los periódicos del día para ver qué había sobre matemáticas hoy, en el momento que estamos grabando. Y llegó una noticia que viene fechada desde China que dice: científicos chinos resuelven gran enigma matemático. Bueno, ¿cuál será ese enigma? Dice: 2 matemáticos chinos, Zhu Xiping y Cao Weidong, resolvieron la conjetura de Poincaré, un problema matemático enunciado en 1904 y que durante más de un siglo ha sido uno de los grandes enigmas de las ciencias exactas, afirmó hoy el periódico oficial Diario del Pueblo. Bueno. A ver, primero me gustaría saber qué es esa conjetura de Poincaré, y si tú eres escéptico o crees esta noticia que llega desde el cable. Mira, bueno, pasa lo siguiente, o sea, la conjetura de Poincaré es una conjetura que tal vez Poincaré mismo no la formuló tan explícitamente como se entiende hoy en día, pero dice más o menos lo siguiente: si tú tienes un objeto matemático que se llama una variedad compacta de dimensión 3, como por ejemplo una esfera completa, entera, rellena, ¿ya? Es una variedad tridimensional, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa variedad, entonces es un ejemplo de una variedad tridimensional, así entiendes. Las variedades son objetos matemáticos geométricos ya con una cierta estructura, que no la puedo explicar aquí, pero es una estructura geométrica, ya, como por ejemplo una esfera. ¿Ya? O una superficie, también es una variedad 2-dimensional, pero una esfera compacta es una variedad 3-dimensional. Y así hay variedades de n dimensiones, se puede abstraer ese concepto, ¿ya? Y eso es parte de la matemática, abstraer. Entonces, ahora tú piensas abstractamente, toma una variedad compacta. Compacta significa limitada, ¿ya? Limitada, ¿ya? ¿Me entiendes? No puedes salirte de ella si tú te mueves en ella, ¿ya? Y aunque hagas un proceso infinito, llegas a un punto dentro de ella. Eso significa compacta, que nunca va a seguir hasta el infinito, puedes seguir moviendo. No, está limitada en el espacio. Y si esta variedad además no tiene, por así decir, hoyos, lo cual significa, en el lenguaje matemático, es simplemente conexa. Pero simplemente conexa significa esencialmente, ¿ya? Que si tú tomas curvas dentro de ella, y esas curvas tú las puedes reducir, una curva cerrada, tú la puedes cerrar, y la puedes achicar y convertirla en un punto. Entonces, necesariamente esa variedad es una esfera. No hay otra. Son las únicas que tienen esa propiedad. Eso es lo que era la conjetura de Poincaré, esencialmente, en forma dicha más o menos así genérica. Y
Ha habido tremendos esfuerzos por demostrarla, ya han habido realmente avances espectaculares, y en los últimos años se creó una técnica en geometría diferencial que se llama el Ricci Flow, ¿ya? El flujo de Ricci, que es una técnica ya para estudiar en geometría diferencial ya ciertos comportamientos ya de ciertos flujos, ¿ya? De campos vectoriales. Y con esta técnica un matemático ruso, Perelman, hizo unos tremendos avances, y se supone, porque él no solamente está demostrando la conjetura de Poincaré, quieren demostrar una conjetura, un programa mucho más grande que se llama el programa de Thurston, que es un problema geométrico donde operan ciertos grupos sobre estructuras geométricas, igual que aquí, que en el caso de Fermat con Wiles, que demostró una cosa mucho más general, de lo cual eso era un pequeño corolario. Aquí también existe esta misma cosa. Hay un programa que se llama el programa de Thurston, que como corolario tiene la conjetura de Poincaré. Y lo que han querido atacar es eso. ¿Ya? Tú pides más, pero tienes mucho más herramientas para demostrar. Entonces demuestras eso. Y se supone que estos dos chinos, usando las mismas técnicas de Perelman, los avances que ha tenido Perelman y estos métodos de flujo de Ricci, han hecho el avance eventual. No se sabe porque eso significa que tienen que ser sometidos a peritaje ya por un par de años, todavía. Pero los chinos tienden a darle mucho bombo a sus cosas y en general a veces no pasa nada. A través de la propaganda. Bueno, vamos a ver si estos chinos pasan a formar parte de la leyenda de las matemáticas como son Gauss. Claro. Hay matemáticos que han logrado ser leyenda. Es decir, pero Perelman, lo insisto, ese es leyenda. El ruso. Ese, sí. Ya. Y hay otros matemáticos. Hemos hablado otras veces de varios, pero quizás me gustaría ver algunos matemáticos que han sido hitos en la historia, que por sí mismos son personajes, casi personajes de una novela, que alguien podría escribir. Una bonita novela con puros matemáticos. No sé qué te parece la idea. Sería bueno. Por ejemplo, uno es Évariste Galois. Sí. Me gustaría que me hablaras de él. Te ofrezco ese. El otro que se me ocurre, que también me parece interesante, es Kurt Gödel. Kurt Gödel también. Y son dos. Cantor. Escogí esos tres. Puede que tú me ofrezcas otro. Me quedo con Galois porque tiene que ver con mi área de trabajo. Yo, de hecho, trabajo sobre invariantes galoisianos, ya, de cohomología galoisiana. Así que tiene que ver con mi... ¿Quién era Galois? Galois era un joven matemático, joven francés, ya, por ahí, para 1830, 40, por ahí, en esa época, ya. Debe haber tenido, cuando empezó a hacer matemática, unos 16, 17 años y murió a los 21 años, creo, no sé exactamente, en un duelo estúpidamente. Él mismo reconoce en la noche antes de morir, anotando todos sus resultados, él dice ya de que va a morir porque sabía que su contendor era muy superior a él en el manejo de la espada. Sí, él sabía. Estúpidamente, por defender el honor de una niña. Bueno, las niñas hay que defenderlas, pero el honor está por ahí nomás, ¿cierto? Él mismo reconoce por defender el honor de una cocotte. Así lo dice. Una cocotte. Ya. Así lo dice, textualmente en su carta. Bueno, Évariste Galois desarrolló un área tremendamente fructífera en la matemática, que es el uso de la teoría de grupos en el álgebra, ¿ya? Para estudiar problemas en la teoría de ecuaciones. O sea, la teoría de ecuaciones ya era lo más clásico en las matemáticas. Tú te escribías una ecuación, tratabas de encontrar las soluciones, pero no se sabía mucho, no se tenía mucha información cómo encontrar soluciones, qué estructura tenían las soluciones. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, se había ido desarrollando lo que hoy día entendemos la teoría de grupos. La teoría de grupos son objetos matemáticos que tienen operaciones muy elementales, que es un producto, pero el producto tiene un inverso, o sea, tú puedes multiplicar uno por otro y te da un elemento que se llama el 1, o sea, es un objeto matemático muy simple, pero muy difícil de estudiar. Y lo que logró Galois fue relacionar la teoría de las ecuaciones con ciertos grupos, asociarle a una ecuación un grupo. Asociarle a una ecuación un grupo y si tú conocías ese grupo, conocías la estructura de las soluciones. Y descubrió entonces de esa manera un resultado fundamental que ya se había sospechado y se tenía también información al respecto por otro matemático muy famoso, Abel, de esa época, de que la estructura del grupo asociado a una ecuación cúbica en general era no soluble. Eso, técnicos, y eso significa, si tú lo transmites hoy en día, que en general una ecuación de grado 5 en adelante tú no la puedes resolver por radicales, no le puedes dar una ecuación. Tú resuelves la ecuación cuadrática y salen esas raíces cuadradas. Resuelve una ecuación cúbica, te sale la solución en términos de raíces cúbicas. Si resuelve una ecuación de grado 4, también te salen soluciones con raíces cuárticas. Pero ahí paremos de contar. No hay más posibilidades. Tú quieres una ecuación cúbica, quieres resolverla con raíces quínticas de algo, no existe. En general, método y no es posible. Bueno, y esto Galois lo descubre antes de la muerte. Poquito antes. Entonces se dedica 2 días antes a escribir
todo lo que él Qué sabía. impresionante historia. Y escribió en forma atolondrada una serie de panfletos, ¿ya?, que eran realmente espectaculares, porque contenían un desafío a las matemáticas por 200 años. Oye, es como que escribió inspirado, así como cuando uno escucha a los poetas, tocado por el entusiasmo, como decían antiguamente, como decía Platón en el guión refiriéndose a los poetas. ¿Cómo es esa inspiración en matemáticas? Eso yo creo que, bueno, yo no la tengo, entonces no te la puedo transmitir, porque no me falta, ¿ya? ¿Sí? ¿Te falta? De vez en cuando la tienes, ¿Ya? La tienes, de hecho, de repente despiertas a la noche y sabes que hiciste un error, cometiste un error en una demostración hace una semana atrás. Eso te pasa. Entonces, eso es una cierta inspiración también. El inconsciente te sí regala ahí la respuesta. O sea, yo creo que el inconsciente, la inspiración es el trabajo que tiene el cerebro. Yo creo que en el cerebro todavía no entendemos nada. No entendemos nada, así como no entendemos nada de la naturaleza, de los perros, maltratamos a los animales y no sabemos, porque no entendemos que hablan, pero a lo mejor hablan, ¿no es cierto? Los animales transmiten tanto entre ellos y nosotros no entendemos nada. Esa es nuestra ignorancia. Y lo mismo pasa aquí con el cerebro nuestro, no entendemos mucho de él. Yo creo que la inspiración viene de ahí. El cerebro trabaja solo. Y yo creo que eso le pasa a muchas personas. Tal vez sea el conocimiento del cerebro, de la mente, uno de los desafíos más grandes de la ciencia. Sin duda. ¿Es el desafío? No sé, no creo, porque yo creo que la biología molecular a nivel de células es también uno de los grandes desafíos, pero el cerebro también, sin duda, yo creo que estamos en pañales. Hablemos de Kant. Ahí va a venir nueva matemática. ¿Sí? Ahí se va a necesitar nueva matemática. ¿Qué nueva matemática? Mira, por darte un ejemplo, una matemática combinatórica que sepa unir muchísima información, que pueda absorber mucha información de la que nosotros ni siquiera sospechamos. Esa matemática que pueda manejar ese tipo de cosas y convertirla en algo sistemático nos está haciendo falta. ¿Toda la realidad es matematizable? ¿Podría ser reducido a matemáticas finalmente? No sé, no me atrevo a decir eso, yo creo que sería muy prepotente. Yo creo que hay que, además, ¿qué significa toda la realidad? Nosotros no conocemos toda la realidad. Tal como tú decías, la materia negra que tenemos detrás del universo no la conocemos, no sabemos cuál es esa realidad, así que cómo podría yo, pero sabemos que existe. Se tiene efectos de esa materia negra, oscura, ¿no es cierto? Entonces sabemos que existe, pero ¿cómo tendrías que conocerla? Yo no me atrevo a decir que sea matematizable, pero sí hay aproximaciones. Pero da la impresión que muchos elementos de nuestras vidas están las matemáticas presentes, pero la gente habla mucho de las probabilidades de que algo ocurra. Claro. Por ejemplo, leías la otra vez que un señor, a propósito de los atentados terroristas, se averiguó cuál era la probabilidad de que subiera un terrorista en el avión donde se iba a subir. También, y para reducir la probabilidad subió él con una bomba, ¿no? Porque si él subía con una bomba, ¿no es cierto? Reducía la probabilidad que hubiera otro que subiera con una bomba, etcétera. Hay gente que arma su vida, incluso desde la ignorancia, creyendo. Hablemos un poco de las probabilidades en la vida. ¿Cómo entra? ¿Cómo se cruza? ¿Qué reflexión te gustaría hacer? Pero tú la ves diariamente hoy en día en el análisis de riesgo, por ejemplo, las empresas de seguro. Todo el mundo tiene seguro, ¿no es cierto? Ya me acaban de chocar, yo por suerte he tenido un seguro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen las empresas de seguro hoy en día? Funcionan en base a probabilidades, tienen todo un equipo de matemáticos, haciendo análisis estocástico de procesos que le aseguren de cuáles son los riesgos que corre tal empresa y de qué manera pueden entonces ponerle los precios a los seguros correspondientes. Todo eso es entonces medible. Yo creo que las probabilidades en ese sentido tienen una tremenda aplicabilidad diaria, pero no solamente ahí, en la física cuántica. La física cuántica es pura teoría de probabilidades. La manera de interpretar, por ejemplo, hoy día, las mediciones que tú haces, los objetos, tú mides probabilidades, probabilidad de que un proceso físico dentro de cierto suceda, o puedes medir lo que suceda dentro de cierto estado. Y eso se mide la probabilidad de que se tenga tal situación, Entonces, yo creo que la verdad del asunto es que en las afirmaciones sobre la realidad supuesta que estamos viviendo permanentemente son prácticamente afirmaciones probabilísticas. Eso. Un coup de dés n'abolirá el hasard. Un golpe de dados no abolirá el azar. Claro. Malarmé. ¿Qué te sugiere esta tirada de dados? Una reflexión matemática. Bueno, que yo, primero que nada, no sé, no me sugiere mucho, te voy a decir francamente, pero yo creo que sugiere que yo no voy a saber lo que va a venir, pero podría decirte, va a salir un 6 con una probabilidad un sexto, va a salir un cuarto con una probabilidad un sexto, porque aparezcan estos dos números, también te lo puedo calcular, ¿no es cierto? Pero tengo que multiplicar las probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, yo podría calcularte esto, pero puede que yo pueda tirar estos números 100 veces, millón de veces, y nunca me salga el sexto y el cuarto. Puede salirme todo el tiempo
Pero si yo lo tirara infinitas veces, hipotéticamente me saldría con la probabilidad que yo te calculo el sexto y el cuarto simultáneamente. O sea, yo hago esa asociación, ¿ya? Pero más de eso no se me ocurre. Mis limitaciones intelectuales son... Está por ahí nomás. Oye, quedó un matemático en el tintero que era Cantor, que me parece, y ahí lo asocio con la palabra infinito, que es una palabra también muy manoseada, pero que existe como noción matemática. Pues, absolutamente. Él habló de dos tipos de infinito, ¿no es cierto? Actual, potencial, según tengo entendido. A ver, ¿qué te sugiere Cantor? Cantor es un gran genio, ¿ya? Yo creo que Cantor descubrió la esencia del infinito. La esencia del infinito es una cosa elemental, ¿ya? Un conjunto. Tú puedes... Entendamos primero la siguiente noción. Poner en correspondencia... Tú tienes aquí ciertos objetos y acá tienes otros objetos, ¿ya? Y los puedes poner en correspondencia uno con otro si aquí tienes la misma cantidad de objetos que acá. Si aquí tienes, por ejemplo, dos dados, y aquí tengo estas dos cosas, yo puedo poner este dado con esto en correspondencia y esto con esto, ¿no es cierto? Y digo, estos dos conjuntos tienen el mismo número de elementos, ¿no es cierto? Y si tengo tres, permíteme, Sí, claro. puedo poner este vaso con el borrador, ¿no es cierto? Y esto, cada uno en correspondencia. Y digo, este conjunto y este conjunto tienen 3. Por lo tanto, la abstracción mía del número 3 es que yo tengo este conjunto y este conjunto los puedo poner en correspondencia biunívoca uno con otro. ¿Cuál es la gracia del...? Pero yo no puedo poner en correspondencia biunívoca, por ejemplo, este conjunto con 2 elementos con este con 3. ¿No es cierto? Me sobra siempre uno. Si yo asocio a este vaso esto, este me queda sobrando, ¿no es cierto? Entonces digo, este tiene más elementos que este. ¿Estamos? ¿No es cierto? Sí. ¿Qué es lo que significa que un conjunto es infinito ahora? Significa que yo puedo encontrar un pedazo de ese conjunto, le puedo sacar, por ejemplo, un elemento, y lo que me queda lo puedo poner en correspondencia biunívoca con el conjunto entero. Eso descubrió Cantor. Un conjunto es infinito cuando yo tomo ese conjunto, tomo el mismo conjunto y le saco un pedazo, y con lo que me queda igualmente puedo ponerlos en correspondencia. ¿Y qué consecuencias, si uno pudiera medir que un descubrimiento matemático, qué consecuencias tiene esto? Así como en escala, ¿qué es lo que hizo Cantor llevó a qué? ¿Qué desató ahí? Desató una tremenda área nueva del conocimiento, que es la que llamaba teoría de conjuntos, ¿ya? Que ha sido la base para la axiomática de las matemáticas. Aunque los matemáticos funcionamos sin preocuparnos mucho de los axiomas. Pero así de todas maneras, esa noción de infinito que encontró Cantor, que era medible, él descubrió todavía que hay distintos infinitos. Los infinitos pueden medirse. Hay infinitos más grandes que otros infinitos. ¿Puedes medir el infinito? Claro, mira, aquí por ejemplo toma una recta así y toma una recta más chiquitita. ¿Cuál dices tú que tiene más elementos? Más puntos. Por sentido común la de abajo, claro. Pero si yo uno esos dos puntos, los dos puntos extremos, y parto de aquí, uno este punto con esto, y lo corto, tengo acá, ¿no es cierto? Claro. Y puedo poner en correspondencia biunívoca todos los puntos de este segmento con este segmento. Así que tiene el mismo número de puntos. ¿No es cierto? Sí, cierto. Así que no tienen más puntos unos que otros. Entonces, ese tipo de noción fue la que trató Cantor y desató entonces desarrolló una nueva área que es la teoría de conjuntos, que llevó también a un tremendo desarrollo de lo que se llama la lógica matemática y la fundamentación de las matemáticas. O sea, ¿Y eso es nuestra vida? Y eso es nuestra vida hoy en día, porque mucha de esa teoría de conjuntos condujo también al concepto de desarrollar algoritmos, máquinas de Turing, procesos, computación, los computadores, todo eso proviene en parte de ahí también. Ricardo, y para cerrar, tú sabes que este programa va en la búsqueda de una belleza nueva. Esto lo hemos conversado otras veces. Nuevo tema, ya. Una belleza nueva, es un desafío que planteó el poeta Edgar Allan Poe. 4 condiciones para la felicidad: vida al aire libre, el amor de una mujer, el desapego de toda ambición y creación de una belleza nueva. Me interesa el tema y el misterio de la belleza. ¿Es verdad que detrás de la belleza hay un número irracional? Mira, volvemos a un tema de la última reunión que tuvimos. ¿Ya? Hay un número que siempre se ha asociado, ¿ya?, con la belleza, que es la sección áurea, ¿ya? Famosa, que Leonardo da Vinci, que hoy día está muy de moda a través del libro famoso ya... el Código da Vinci. El Código da Vinci, que lo estoy leyendo, entretenido, pero no es ninguna cosa del otro mundo. ¿Ya? Ese número ha sido siempre asociado ya con la perfección, ¿ya? Y si tú lo miras ya en la naturaleza, lo ves perfecto. Por ejemplo, el desarrollo de la filotilaxis, no sé cómo se llama ya, cómo se desarrollan, por ejemplo, los pétalos, por ejemplo, o las hojas a lo largo de una rama, ya.
está regido en parte por este número famoso que se llama la sección áurea, que es muy sencillo. 1 más ¿Puedes raíz de escribirlo? 5. Sí, 1 más raíz de 5 medios. 1 más raíz de 5 medios. Lo voy a borrar esto y lo voy a escribir de nuevo para que se vea mejor. Y realmente se dice que las proporciones perfectas, ¿ya?, en el cuerpo humano, en distintas áreas de la naturaleza, están regidas por este Un rostro número. bello, por ejemplo. Un rostro bello, o el porte tuyo, ya tú no eres muy proporcionado, ya No. te voy a decir, no eres un No ejemplo. no tengo sección no áurea. tenés sección áurea. Pero la busco Pero desesperadamente. se supone que el largo del cuerpo, ya comparado con la distancia del ombligo al suelo, están en correspondencia, Claro. están en esta razón, ¿ya? Pero da a su vez, ¿ya?, se da el caso de que este número es el más irracional de todos los números irracionales. Ajá. Y ahí está la belleza. Ajá. Porque si tú si tú lo piensas bien, ya, la belleza también tiene que tener algo de irracional. Si tú haces algo perfecto, es una lata también, Lógico. ¿no es cierto? Es feo, Lógico, es feo. lógico. Una cara perfecta, así, y simétrica, no es bonita, ¿no es cierto? Así que tiene que haber irracionalidad. Pero esta irracionalidad tiene algo importante. Si tú ves, por ejemplo, cómo se van formando las hojas a lo largo de un tallo, Ajá. ¿no es cierto?, a todas las hojas les tiene que llegar cierta luz, ¿no es cierto? Si fuera racional, en cierta manera, ya fuera racional la formación, iría formándose la hoja una encima de la otra, ¿no es cierto? Y de arriba no le llegaría luz, a las de abajo le llegaría luz a la primera. Claro. Mientras que si se van desarrollando en forma lo más irracional posible, pero con cierta formación, les va a llegar luz, el máximo de luz posible a todas. Ajá. Y ese número es el Qué hermoso, qué hermoso. Quiero agradecerte, Ricardo, por haber hecho este recorrido apasionante, por habernos invitado a entrar en la pasión, en la sensualidad de las matemáticas. Sí. Y termino con un verso de Eduardo Anguita, el poeta chileno, en elogio a la belleza. Te danzo, sección áurea. Ajá. Gracias, Ricardo. Gracias. Y la Venus de Milo, dividida por una casa de chocolates, igual a una niñita de 7 años. Juan Luis Martínez, quien dijo, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es solo la base, pero es la base. La real es aquello que te chocará como realmente absurdo. El ser humano no soporta mucha realidad. El universo es el esfuerzo de un fantasma para convertirse en realidad. Y para conversar de esta realidad, como decía Juan Luis Martínez, para ver si detrás de esta realidad hay algún sentido, para ver si la matemática puede decirnos algo de la realidad que sea distinto a ella misma, para ver si las matemáticas es un juego inventado por la mente humana, un juego loco que puede llegar a ser absurdo en todo sentido. Para hablar de las matemáticas con pasión, está conmigo el matemático Ricardo Baeza, a quien le agradezco su presencia en esta belleza nueva. Gracias por la invitación. Ricardo, primero, ¿qué te surge? ¿Qué le surge a un matemático cuando un poeta que además tenía filtrado con la matemática, Juan Luis Martínez estudió ingeniería, cuando hace estas burlas, llevar el lenguaje matemático hasta el extremo del absurdo, a tratar de cargarlo de contenidos que a lo mejor no son, es puramente matemáticos? ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas eso? Bueno, me llama la atención es el hecho de que él juega con las palabras, ¿ya? Porque en realidad es un juego, ¿ya? No hay un matemático siempre trata de buscar relaciones entre las cosas. Ajá. Eso es parte esencial de las matemáticas, es buscar las relaciones y a través de esas relaciones concluir verdades, ¿ya? Llegar a ciertas realidades como tú estabas hablando recientemente. Él juega con palabras que por ahí no tienen mucho sentido unas con otras, ¿ya? Pero sin embargo resulta algo hermoso. Y eso es algo también esencial de las matemáticas. Yo creo que aquí lo común que tenemos es que a través de una cierta abstracción, ¿ya?, tanto un poeta como un matemático llegan a cosas hermosas. Dirac también, un gran físico, pero también un matemático, de cierta manera, decía que un resultado hermoso tenía que ser verdad. Que uno tenía, cuando buscaba algún resultado en física, tenía que también buscar la hermosura de él. Y ahí esa era una base para guiarse, ¿ya?
Y yo creo que aquí en esta poesía también se ve eso. O sea, la belleza es una categoría todavía válida en la matemática. Por supuesto. Siempre se pensó que belleza y verdad era una idea platónica. No, sigue siendo una categoría válida. Definitivamente. Yo creo que las relaciones maravillosas que a veces existen contienen también una belleza intrínseca. Y claro, yo creo que los matemáticos la entienden mejor que otras personas. Por eso por eso termina siendo matemático. ¿Y por qué alguien es un poeta? Porque él entiende una cierta belleza distinta como la ven los demás y trata de transmitirla. El común de las personas que hacen otras actividades también se impregnan de esto, pero muy limitadamente con respecto a lo que siente el poeta o lo que siente un matemático. Pero los matemáticos también gozan de la belleza de sus resultados, ¿ya? Y eso es indiscutible. Y en eso nos parecemos a los poetas. Te voy a hacer una pregunta que yo sé que es muy difícil, que tal vez no ha resuelto ningún matemático, y que lo plantea en este libro La trama oculta del universo, John Barrow. Dice, si se le pregunta a un matemático qué son las matemáticas, no va a poder contestar a pesar de que esté sumergida y viviendo en ellas. Si alguien te pregunta, ¿qué son las matemáticas? Difícil decirlo, es como cuando le pides a un pintor o a un poeta que te diga, que te interprete lo que hizo, o que alguien te diga a un pintor que diga que interprete el cuadro que hizo. A un matemático también le es realmente difícil. La matemática es lo que tú estás haciendo, ¿ya? La manera como tú trabajas, ¿ya? El métier mismo. Pero si tú tratas de dar una definición de las matemáticas, vas a caer en una limitación tan grande de las cosas que va a terminar siendo algo muy truncado. Hay una bonita expresión de Poincaré, ¿ya?, que definió también las matemáticas, que es el arte, ¿ya?, de darle dos nombres distintos a la misma cosa. Por ahí podríamos ver. Eso también tiene algo de poesía, ¿no es cierto? Sí. Tiene algo de poesía. Por ahí podríamos empezar a hablar, pero yo no trataría de limitar la matemática o muchas otras áreas, muchas otras ciencias, dando una definición de ella, porque te limita inmediatamente. Uno de los elementos que el mismo Einstein señaló alguna vez que más sorprende de la matemática es cómo algo creado por el hombre, a partir de una abstracción, conecte tan potentemente con la realidad. Sea quizás uno de los lenguajes que más toca la realidad. Sí, eso. A mí es lo que me sorprende desde afuera, mirando las matemáticas. La relación de las matemáticas con la realidad misma, ¿ya? Si tú ves, por ejemplo, hoy en día, ¿ya?, cosas tan obvias, ¿ya? Tú usas un GPS. Yo dije el GPS. El GPS es algo hoy día que la gente casi, los agromensores o los agrónomos, hoy día tú ves los autos, ¿no es cierto?, ya están realmente dependiendo de este tipo de artefactos. O tú quieres ver la prevención de terremotos, por ejemplo, y tú quieres ver el movimiento de capas tectónicas pero ya en forma milimétrica dentro de un lapso de un año. Todo eso lo puedes medir con matemáticas. Entonces las matemáticas son en la transmisión de montones de datos y cosas así. Las matemáticas son aptas ya para reflejar todos esos fenómenos. ¿Por qué? Bueno, eso es a lo mejor todos esos aparatos son un producto del hecho de que tú tengas las matemáticas desarrolladas también, ¿ya? Algo que también me ha sorprendido, a ver, por ejemplo, si vemos el caso de lo que fue la teoría de la relatividad de Einstein, que cambió nuestra manera de ver, por ejemplo, lo que es el espacio. Claro. Pero hubo un matemático o matemáticos que ya antes de que Einstein comprobara esta teoría, ya matemáticamente habían abierto el camino para una noción del espacio que el hombre no conocía empíricamente. O sea, hay un adelanto. Tremendo en eso. Por ejemplo, Riemann en el año 1850 ya tuvo la concepción de una geometría distinta. ¿Ya? Gauss también, ¿ya?, de que había geometrías, ¿ya?, donde la suma de los ángulos de un triángulo no era 180 grados, por ejemplo. Entonces ya empezaron a aparecer todos esos conceptos y se formaron el cálculo tensorial, ya la geometría diferencial. O sea, Einstein encontró ya la matemática precisa que él necesitaba para formular la teoría general de la relatividad. Pero es interesante también que la teoría de la relatividad especial, que Einstein por ahí, por el año 1905, ya formuló, ya la había formulado también simultáneamente, con pequeñas nuances ya distintas, Poincaré, que era un matemático. ¿Ya la había formulado él? Tenía, pero prácticamente todas las mismas ideas, excepto una sola, que la constancia, la velocidad de la luz es constante en el vacío. Esa era o sea, que todo se basaba en eso. Esa era la única diferencia, y eso fue el golpe de gracia que le dio Einstein a toda la mecánica clásica, ¿ya? Reconocer eso.
¿Se cruzan en algún punto la poesía y las matemáticas? Esa es la típica pregunta que se le hace muchas veces o se le ha hecho a grandes matemáticos. No lo sé, pero sí sé que un poeta chileno, genial, Juan Luis Martínez, intentó hacer ese cruce. Hizo poesía que era también, de alguna manera, matemática. Parodia de matemáticas, risa sobre las matemáticas y sobre la lógica. Escribió este magnífico libro, casi inencontrable, La Nueva Novela. Me refiero a Juan Luis Martínez. Y quiero partir citando un poema que es al mismo tiempo un texto matemático. Dados dos puntos, A y B, situados a igual distancia uno del otro, ¿cómo hacer para desplazar a B sin que A lo advierta? Plantéesele a A el siguiente problema. ¿Cómo haría A para desplazarse sin que B lo advierta? En el momento en que A se concentra en el problema, B se desplaza rápidamente. Esa es una. Y luego también tiene unos ejercicios que son tareas de aritmética. La suma, partamos por la vieja suma. Un ejemplo, un día jueves más una partida de ajedrez igual a la batalla de Waterloo. Ejercicio 1. Un grupo de almohadones más un gato de porcelana igual a Buda. Ejercicio 2. Una golondrina más la Revolución Francesa igual a las obras completas del Marqués de Sade. O esta otra. La edad de piedra menos una pompa de jabón igual a la ley de gravedad. Esa es la resta. El lago de los cisnes menos una página en blanco igual a una página en blanco. Vamos a la división. El océano Pacífico dividido por los 10 mandamientos es igual a un vaso de agua. Y a la gente la poesía y la literatura seguramente le da una envidia parida. ¿Cómo hay un lenguaje? A la poesía tal vez en algunos momentos conecta, no siempre, pero la matemática tiene esa capacidad, siendo algo mental, algo que vive en el mundo de las ideas, digamos, de la abstracción, toque fuertemente, esté tan conectado y funcione tan bien con la realidad. ¿Por qué? ¿Cómo se da ese Eso es un misterio que yo creo que ningún matemático tampoco lo entiende bien, ¿ya? O sea, a lo mejor, bueno, la matemática es en parte de una creación del ser humano, o hay mucha discusión al respecto, porque hay las ideas intuicionistas o las ideas platónicas sobre lo que es matemática. Veamos esas dos ideas, explicarlas brevemente. Para un platónico, el hacer las matemáticas, el proceso de las matemáticas es algo descubridor. Tú vas descubriendo hechos. Tú creas tu base matemática y de hecho están todas las verdades automáticamente ahí y tú lo que haces es descubrirlas. Para un intuicionista es al revés. Las matemáticas tú las vas construyendo, tú las vas creando. Entonces hay una discrepancia grave entre las dos, aunque no son incompatibles en mi manera de pensar. Yo creo que ambas cosas funcionan bien. Entonces, si tú mezclas ambas cosas, te das cuenta que el ser humano, si vemos la parte creativa de las matemáticas, no la parte de descubrir también, que por ejemplo tú puedes haber descubierto un sistema de axiomas, ¿no es cierto?, y tratas de encontrar todos los resultados que se basan en esos axiomas, podrían no tener nada que ver con la realidad, ¿no es cierto?, porque podría ser un axioma totalmente cosas fuera de serie. Pero si tú creas además, y yo creo que los axiomas que nosotros hemos siempre puesto están también de cierta manera fundamentados por nuestras percepciones de la vida real. Eso no lo podemos quitar. Entonces, tú vas creando cosas que están relacionadas con el mundo diario. Contar, por ejemplo. Yo veo aquí hay un montón de cosas discretas, es lo que yo veo, mi percepción. Entonces, me incita a distinguir, aquí hay más cosas que en otras. Entonces, empieza a aparecer la noción de número, etcétera, que son conceptos que son perceptivos. Hay también un famoso dicho de un gran matemático que decía: Dios creó los números y el resto lo hicieron los seres humanos. Bueno, yo no creo en Dios, pero igual yo creo que los seres humanos pero creo en los números. Pero de todas maneras yo diría que es increíble, volviendo a lo que tú decías, ¿Se cruzan en algún punto la poesía y las matemáticas? Esa es la típica pregunta que se le hace muchas veces o se le ha hecho a grandes matemáticos.
No lo sé. Pero sí sé que un poeta chileno, genial, Juan Luis Martínez, intentó hacer ese cruce. Hizo poesía que era también, de alguna manera, matemática. Parodia de matemática, risa sobre las matemáticas y sobre la lógica. Escribió este magnífico libro, casi inencontrable, La Nueva Novela. Me refiero a Juan Luis Martínez. Y quiero partir citando un poema que es al mismo tiempo un texto matemático. Dados dos puntos, A y B situados a igual distancia uno del otro, ¿cómo hacer para desplazar a B sin que A lo advierta? Plantéesele a A el siguiente problema. ¿Cómo haría A para desplazarse sin que B lo advierta? En el momento en que A se concentra en el problema, B se desplaza rápidamente. Esa es una. Y luego también tiene unos ejercicios que son tareas de aritmética. La suma, partamos por la vieja suma. Un ejemplo, un día jueves más una partida de ajedrez igual a la batalla de Waterloo. Ejercicio 1. Un grupo de almohadones más un gato de porcelana igual a Buda. Ejercicio 2. Una golondrina más la Revolución Francesa igual a las obras completas del Marqués de Sade. O esta otra. La edad de piedra menos una pompa de jabón igual a la ley de gravedad. Esa es la resta. El lago de los cisnes menos una página en blanco igual a una página en blanco. Vamos a la división. El océano Pacífico dividido por los 10 mandamientos es igual a un vaso de agua. Y la Venus de Milo dividida por una casa de chocolates igual a una niñita. Las relaciones maravillosas que a veces existen contienen también una belleza intrínseca. Y claro, yo creo que los matemáticos la entienden mejor que otras personas. Por eso por eso termina siendo matemático. ¿Y por qué alguien es un poeta? Porque él entiende una cierta belleza distinta como la ven los demás y trata de transmitirla. El común de las personas que hacen otras actividades también se impregnan de esto, pero muy limitadamente con respecto a lo que siente el poeta o lo que siente un matemático. Pero los matemáticos también gozan de la belleza de sus resultados, ¿ya? Y eso es indiscutible. Y en eso nos parecemos a los poetas. Te voy a hacer una pregunta que yo sé que es muy difícil, que tal vez no ha resuelto ningún matemático, y que lo plantea en este libro La trama oculta del universo, John Barrow. Dice, si se le pregunta a un matemático, ¿qué son las matemáticas? No va a poder contestar a pesar de que esté sumergida y viviendo en ellas. Si alguien te pregunta, ¿qué son las matemáticas? Difícil decirlo, es como cuando le pides a un pintor o a un poeta que te diga, que te interprete lo que hizo, o que alguien te diga a un pintor que diga que interprete el cuadro que hizo. A un matemático también le es realmente difícil. La matemática es lo que tú estás haciendo, ¿ya? La manera como tú trabajas, ¿ya? El métier mismo. Pero si tú tratas de dar una definición de las matemáticas, vas a caer en una limitación tan grande de las cosas que va a terminar siendo algo muy truncado. Hay una bonita expresión de Poincaré, ¿ya? Que definió también las matemáticas, que es el arte, ¿ya?, de darle dos nombres distintos a la misma cosa. Por ahí podríamos ver. Eso también tiene algo de poesía, ¿no es cierto? Sí. Tiene algo de poesía. Por ahí podríamos empezar a hablar, pero yo no trataría de limitar la matemática o muchas otras áreas, muchas otras ciencias, dando una definición de ella, porque te limita inmediatamente. Uno de los elementos que el mismo Einstein señaló alguna vez que más sorprende de la matemática es cómo algo creado por el hombre, a partir de una abstracción, conecte tan potentemente con la realidad. Sea quizás uno de los lenguajes que más toca la realidad. Sí, eso. A mí es lo que me sorprende desde afuera, mirando las matemáticas. Y a la gente la poesía y la literatura seguramente le da una envidia parida. Cómo hay un lenguaje, ojalá, la poesía tal vez en algunos momentos conecta, no siempre, pero la matemática tiene esa capacidad, siendo algo mental, algo que vive en el mundo de las ideas, digamos, de la abstracción. Dependiendo de este tipo de artefactos, o tú quieres ver la prevención de terremotos, por ejemplo, y tú quieres ver el movimiento de capas tectónicas pero ya en forma milimétrica dentro de un lapso de un año, todo eso lo puedes medir con matemáticas. Entonces las matemáticas son en la transmisión de montones de datos y cosas así. Las matemáticas son aptas ya para reflejar todos esos fenómenos
¿Por qué? Bueno, eso es una... A lo mejor todos esos aparatos son un producto del hecho de que tú tengas las matemáticas desarrolladas también, ¿ya? Algo que también me ha sorprendido, a ver, por ejemplo, si vemos el caso de lo que fue la teoría de la relatividad de Einstein, que cambió nuestra manera de ver, por ejemplo, lo que es el espacio. Claro. Pero hubo un matemático o matemáticos que ya antes de que Einstein comprobara esta teoría, ya matemáticamente habían abierto el camino para una noción de espacio que el hombre no conocía empíricamente. O sea, hay un adelanto. Tremendo en eso. Por ejemplo, Riemann en el año 1850 ya tuvo la concepción de una geometría distinta. ¿Ya? Gauss también, ¿ya? De que había geometrías, ¿ya? Donde la suma de los ángulos de un triángulo no era 180 grados, por ejemplo. Entonces ya empezaron a aparecer todos esos conceptos y se formaron el cálculo tensorial, ya la geometría diferencial. O sea, Einstein encontró ya la matemática precisa que él necesitaba para formular la teoría general de la relatividad. Pero es interesante también que la teoría de la relatividad especial, que Einstein por ahí por el año 1905 ya formuló, ya la había formulado también simultáneamente con pequeñas nuances ya distintas Poincaré, que era un matemático. Ajá. ¿Ya la había formulado él? Tenía, pero prácticamente todas las mismas ideas, excepto una sola, que la constancia, la velocidad de la luz es constante en el vacío. Esa era o sea, que todo se basaba en eso. Esa era la única diferencia, y eso fue el golpe de gracia que le dio Einstein a toda la mecánica clásica, ¿ya? Reconocer eso, ¿ya? La constancia de la luz. Pero la matemática está desarrollada, además. Yo he entrevistado a algunos astrofísicos, astrónomos, he leído algunos artículos así de divulgación que hablan de que hoy día la astronomía está en una especie de hoyo negro o de encrucijada, en el sentido de que solo puede se da cuenta que está ciega ante una realidad que la excede, que lo que ha dicho, lo que ha nombrado es solo una parte mínima de algo que se llama, no sé cómo se le llama, un espacio de 7 años. Juan Luis Martínez, quien dijo, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es solo la base, pero es la base. La real es aquello que te chocará como realmente absurdo. El ser humano no soporta mucha realidad. El universo es el esfuerzo de un fantasma para convertirse en realidad. Y para conversar de esta realidad, como decía Juan Luis Martínez, para ver si detrás de esta realidad hay algún sentido, para ver si la matemática puede decirnos algo de la realidad que sea distinto a ella misma, para ver si las matemáticas es un juego inventado por la mente humana, un juego loco que puede llegar a ser absurdo en todo sentido. Para hablar de las matemáticas con pasión, está conmigo el matemático Ricardo Baeza, a quien le agradezco su presencia en esta belleza nueva. Gracias por la invitación. Ricardo, primero, ¿qué te surge? ¿Qué le surge a un matemático cuando un poeta que además tenía filtrado con la matemática, Juan Luis Martínez estudió ingeniería, cuando hace estas burlas, llevar el lenguaje matemático hasta el extremo del absurdo, a tratar de cargarlo de contenidos que a lo mejor no son, es puramente matemáticos? ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas eso? Bueno, me llama la atención es el hecho de que él juega con las palabras, ¿ya? Porque en realidad es un juego, ¿ya? No hay un matemático siempre trata de buscar relaciones entre las cosas. Ajá. Eso es parte esencial de las matemáticas, es buscar las relaciones y a través de esas relaciones concluir verdades, ¿ya? Llegar a ciertas realidades como tú estabas hablando recientemente. Él juega con palabras que por ahí no tienen mucho sentido unas con otras, ¿ya? Pero sin embargo resulta algo hermoso. Y eso es algo también esencial de las matemáticas. Yo creo que aquí lo común que tenemos es que a través de una cierta abstracción, ¿ya? Tanto un poeta como un matemático llegan a cosas hermosas. Dirac también, un gran físico, pero también un matemático, de cierta manera, decía que un resultado hermoso tenía que ser verdad. Que uno tenía, cuando buscaba algún resultado en física, tenía que también buscar la hermosura de él. Y ahí esa era una base para guiarse, ¿ya? Y yo creo que aquí en esta poesía también se ve eso, ¿ya? O sea, la belleza es una categoría todavía válida en la matemática. Por supuesto. Siempre se pensó que belleza y verdad era una idea platónica. No, sigue siendo una categoría válida. Definitivamente, yo creo que... Toque fuertemente, esté tan conectado y funcione tan bien con la realidad. ¿Por qué? ¿Cómo se da ese Eso es un misterio que yo creo que ningún matemático tampoco lo entiende bien, ¿ya? O sea, a lo mejor, la matemática es en parte de una creación del ser humano, o hay mucha discusión al respecto, porque hay las ideas
intuicionistas o las ideas platónicas sobre lo que es matemática. Veamos esas dos ideas, explicarlas brevemente. Para un platónico, el hacer las matemáticas, el proceso de las matemáticas es algo descubridor. Tú vas descubriendo hechos. Tú creas tu base matemática y de hecho están todas las verdades automáticamente ahí y tú lo que haces es descubrirlas. Para un intuicionista es al revés. Las matemáticas tú las vas construyendo, tú las vas creando. Entonces hay una discrepancia grave entre las dos, aunque no son incompatibles en mi manera de pensar. Yo creo que ambas cosas funcionan bien. Entonces, si tú mezclas ambas cosas, te das cuenta que el ser humano, si vemos la parte creativa de las matemáticas, no la parte de descubrir también, que por ejemplo tú puedes haber cubierto un sistema de axiomas, ¿no es cierto?, y tratas de encontrar todos los resultados que se basan en esos axiomas, podrían no tener nada que ver con la realidad, ¿no es cierto?, porque podría ser un axioma totalmente cosas fuera de serie. Pero si tú creas además, y yo creo que los axiomas que nosotros hemos siempre puesto están también de cierta manera fundamentados por nuestras percepciones de la vida real. Eso no lo podemos quitar. Entonces, tú vas creando cosas que están relacionadas con el mundo diario. Contar, por ejemplo. Yo veo aquí hay un montón de cosas discretas, es lo que yo veo, mi percepción. Entonces, me incita a distinguir, aquí hay más cosas que en otras. Entonces, empieza a aparecer la noción de número, etcétera, que son conceptos que son perceptivos. Hay también un famoso dicho de un gran matemático que decía: Dios creó los números y el resto lo hicieron los seres humanos. Yo no creo en Dios, pero igual yo creo que los seres humanos, pero creo en los números. Pero de todas maneras, yo diría que es increíble, volviendo a lo que tú decías, la relación de las matemáticas con la realidad misma. ¿Ya? Si tú ves, por ejemplo, hoy en día, cosas tan obvias, tú usas un GPS. Yo dije el GPS. El GPS es algo hoy día que la gente casi, los agromensores o los agrónomos, hoy día tú ves los autos, ¿no es cierto? Ya están tan realmente